Hoy es domingo 4 de junio de 2017. Estamos iniciando formalmente la celebración de manera pública acá en Mérida. Estamos celebrando la fiesta del Pentecostés, de la cual se habló en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2. Voy a leer algunos versículos muy breves. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Vemos que los discípulos y los apóstoles pasaron con Jesús algo más de 3 años, y en esos 3 años aprendieron un tema de cultura. Es posible que fueran salvos desde el primer momento en que empezaron a andar con Jesús, o es posible que en ese proceso de los 3 años y medio, se convirtieran realmente en ese nuevo cambio de cultura. Cambiaron de la cultura del judaísmo, aunque ellos en ese momento no se llamaban cristianos, ellos en ese momento se llamaban los del camino. ¿Por qué se llamaban los del camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así fue como se identificó esta primera iglesia en Jerusalén. Estaban ahí después de los 50 días en que Jesús resucitó. Jesús había resucitado y ascendido, había estado 40 días, había estado andando con ellos, compartiendo con ellos. No hay muchos registros de lo que Jesús hizo en esos 40 días. Sin embargo, ellos tuvieron una responsabilidad humana, un principio, un valor de reino, que es ser responsables. Y es que ellos, después de que Jesús ya fue ascendido completamente, ellos durante 10 días están orando en un lugar donde el Espíritu Santo viene y los visita. De la misma manera que vemos que sucedió en esos 10 días, también hay un pasaje que es muy conocido, que habla, Mateo 6:33, que habla de que primeramente debemos buscar el reino de Dios. Estamos iniciando una cultura de reino. También estamos iniciando una cultura de justicia. Y las cosas, es decir, lo que nos hace llegar a ser hijos de Dios, o lo que nos hace llegar a ser reyes y sacerdotes, tiene que ver con una dotación especial que Dios nos da, unos dones, unos talentos naturales y espirituales y celestiales que Dios nos da para poder ejercer en eso. Ahora, para poder entender el tema de justicia, hemos tomado como referencia, por la alianza de Dios, el libro de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez, Dios es justicia. Y Daniel estaba en un ambiente muy complicado, ya que era un joven que había sido de tierna edad, un prejuvenil tal vez, o un joven de muy tierna edad. Fue llevado de una cultura hebrea, de familia de linaje real, joven, de buen parecer, culto, con acceso, estudiado. Fue llevado a otra cultura, la cultura babilónica. Babilonia significa portal de los dioses. Fue llevado a la cultura donde había un portal de los dioses y donde se adoraban a otros dioses diferentes al Dios único de los judíos, de los hebreos. Aquí vemos a Daniel y a otros jóvenes cómo enfrentan esa nueva cultura y cómo hay elementos culturales que tenemos que rescatar. El lenguaje. Lo primero que se habla en una cultura es el elemento del lenguaje. Si vamos a Génesis capítulo 10 y capítulo 11, sobre todo en la primera parte de Génesis capítulo 11, se habla de cómo cuando esta gente quería levantar una torre, Dios tuvo que visitarlos y darles lenguas, con el objetivo de desconectarlos a ellos y de que no llevaran a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios tenía que destruir los propósitos que estaban haciendo allí en la 13ª generación sobre la faz de la tierra, allí en Babilonia. Ahora, lo que Dios hace en el Pentecostés es algo completamente diferente. Es un mover del lenguaje, pero para poder conectarnos con Él, conectarnos con su reino. Entonces, el lenguaje es algo que nos permite desconectarnos y conectarnos. Estamos aprendiendo que en la cultura del reino tenemos que hablar un lenguaje de reino. Y vemos que Dios pudo desconectarlos porque ellos hablaban hasta ese momento, en la tierra solamente hasta esa época se hablaba un solo lenguaje, y después de ese lenguaje
que tenían en ese momento, que era un lenguaje como sumerio, acadio, como de esa época. Ya vemos que de ahí nacen los diferentes idiomas y lenguajes sobre la faz de la tierra. Volviendo a Daniel, vemos a Daniel que aparte de tener que hablar un nuevo lenguaje, o sea, un lenguaje que lo conectara con la cultura del imperio babilónico, un lenguaje que seguramente lo iba a desconectar con su cultura. Hoy en día tenemos que hablar un lenguaje situacional posmoderno, dependiendo de dónde estemos. Nos movemos en diferentes montes. No andamos solamente en el monte de la fe, de las creencias y de la religión. Hermano, hermana, ese lenguaje de pastor, de profeta, de apóstol, de siervo, de ungido de Dios, sino que también nos movemos en otros montes, como el monte de los negocios, donde soy ingeniero, soy doctor, donde nos movemos en el negocio del entretenimiento, donde soy agente de viajes, soy operador turístico, o sea, en el monte de la familia, donde soy psicólogo, soy consejero, etcétera, etcétera. Para hablar de que nos movemos en diferentes montes. La cultura tiene que ver con religión, historia, geografía, costumbres, y vemos que para servir en la cultura babilónica se necesitaba como mínimo 3 años para poder servir. Ahora, vemos que Jesús entrenó a sus apóstoles, que fueron 12, y a sus discípulos, que fueron como 70 cuando los mandó a predicar, pero que sabemos por muchas fuentes de que era un grupo de cerca de 500 personas que andaban todo el tiempo con Jesús, que entendían el significado de las parábolas. Entendemos que para ellos poder servir y para que la iglesia primitiva pudiera extenderse con el favor del Espíritu Santo, pasar cerca de 3 años. Entonces es un modelo cultural donde para servir se necesita cambiarse el lenguaje, cambiar la cultura. En la cultura hay un cambio de nombre. Aquí en Daniel 1 vemos que le cambiaron los nombres, mientras Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, proteger la vida del rey. ¿Sí? Vemos que Ananías, que significa revelación de Dios, revelación, fue cambiado por Sadrach, que significa los mandamientos de la diosa Luna. Misael, que significa quién es lo que Dios es la identidad de Dios, fue cambiado por Mesac, que significa lo que es la identidad de la diosa Luna. Y Azarías, que significa la ayuda de Dios, o Dios es tu ayudador, fue cambiado por Abednego, que significa siervo del Dios Nebo. Mire cómo las culturas cambian de nombre, y vemos que en el mismo Apocalipsis habla para los que vencieren en determinadas circunstancias, reciben un nombre nuevo. Podemos tener un nombre celestial o un nombre del inframundo, es decir, el inframundo nos asigna un nombre, o las tinieblas nos asignan un nombre, el nombre terrenal que nos han dado nuestros padres, nuestros ancestros, y el nombre que Dios tiene para nosotros. Yo los invito a que cada uno de nosotros busquemos el nombre que Dios tiene en la eternidad preparado para nosotros. ¿Sí? Es ese nombre que nos debe dar la identidad correcta, el cambio de nombre. También se habla de la dieta y la confrontación que hizo Daniel ahí, porque ahí era incumplir, era pecado en la ley comer ciertos alimentos dedicados a Dios, a otros dioses, o comer reptiles u otras cosas que son comunes hoy, como por ejemplo la comida de cerdo. Ya hoy en día pues no aplica así como pecado o no pecado, sino aplica son las convicciones. Si para alguien comer algo le es pecado y lo come, pues es pecado, pero para si alguien comerlo no le es pecado, pues no le es pecado comerlo. Ahora no debemos comer por contienda, ni por hacer daño, ni por crear conflictos con los demás. Vemos que la forma de enfrentar una cultura es con la gracia. Daniel enfrentó ante las personas que eran encargadas de su seguridad física, su entrenamiento. Daniel utilizó la gracia y durante 10 días cambió su forma de alimentarse. El número 10 significa el número de la responsabilidad humana. De tal manera que cuando ellos fueron y se presentaron, llegado el tiempo ante el rey Nabucodonosor, se presentó David y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. El rey los encontró entre los magos sabios, entre los magos hechiceros y entre los astrólogos, los encontró 10 veces superiores, es decir, los encontró más responsables. Y así es como Babilonia nos debe de encontrar a nosotros para ir desplazando a Babilonia, encontrarnos responsables, que si decimos a una hora es a una hora, que si decimos el cumplimiento es el cumplimiento, que nos vean como personas responsables, que asumimos responsabilidad. Un valor de la cultura del reino es la integridad, la verdad, el lenguaje de luz, la responsabilidad. Entonces, en este proceso que iniciamos aquí en Mérida, que es un ambiente profético, que lo hemos compartido solamente en familia y con una familia amiga,
que quedará para la historia como la primera celebración pública congregacional en la ciudad de Mérida en este Pentecostés. Vemos que hoy hemos entendido cómo Dios espera iniciar o comenzar un avivamiento en Mesoamérica, comenzar un avivamiento en Mérida a través de casas y centros de amor y de misericordia. Es el lenguaje del amor que las tinieblas no pueden copiar. Es el lenguaje de la misericordia que las tinieblas no pueden difamar ni pueden copiar. Entonces nos adentramos en este tiempo con mucha alegría. Hoy hemos cantado una canción que tiene que ver con el Salmo 30, con la alegría. Son tiempos de alegría porque el verdadero amor, como decía y como escuchábamos a una profeta en estos días decir, que el verdadero amor entre hermanos solo nace en el tiempo de las dificultades. El amor entre hermanos solo nace en el tiempo de la escasez, entre la época de la contienda. Entonces este es un tiempo de amor y misericordia, donde el amor, que sobrepasa aún los dones proféticos y mucho entendimiento, el amor, porque dice la palabra que sin amor nada somos. Entonces queremos reflejar el amor del Padre, queremos reflejar el amor del Hijo y queremos reflejar el amor del Espíritu Santo. Dejamos este testimonio grabado como algo histórico en una enseñanza que nos llevó cerca de 2 horas y media, de algo más así, pero bueno, estamos en esa sintonía. A nuestros amigos, a los que les vamos a compartir esto, les queremos decir, esto es confidencial, no queremos todavía, queremos hacer un manejo muy postmoderno de las redes, no queremos que fotos de nuestra congregación, ni de los niños, ni de las personas salgan, ni que sean en las redes públicas, sino que sea simplemente en aplicaciones y en accesos controlados. Dios los bendiga en esta celebración de Pentecostés. Los que están celebrando su Pentecostés, entendemos la Pentecostés como un